Hoy vamos a hablar de gran poder de Dios. Hemos estado hablando de gran poder hemos visto 12 cosas diferentes aparte de Dios que vienen de Dios, pero hoy vamos a ver fuente de poder verdadero a Dios, el gran poder de Dios. Empezamos por ver la realidad, pensar en lo que es el poder. Estamos rodeados de poder, de gente poderosa, si son políticos o jefes o personas con dinero. Nos afecta, influye el poder de otras personas, hasta en nuestra misma familia. Estamos rodeados del poder de dinero o la falta de dinero. Los dos tienen poder. Cuando tengo o no tengo dinero, eso afecta mi vida. El poder de poseer posesiones, el poder del amor o falta de amor. El poder de nuestros deseos que a veces nos controlan, el poder de hacerle la enfermedad, el poder de la muerte. Hay poder en toda la vida y por estar rodeado con tanto poder y tantas cosas que nos afectan poderosamente, fácilmente olvidamos del poder de Dios, el Todopoderoso, el Rey, Creador, Soberano. Eso no solo pasa a nosotros, eso pasaba a la gente antes. Mira Mateo 22. Hay una vez que no iba a decir una historia, es algo que de verdad pasó. Vinieron a Jesús, ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos. Los saduceos eran líderes religiosos de ellos, dice, los que dicen que no hay resurrección. Y le dijeron, ahora le van a hacer una pregunta. Y la pregunta va a tener el propósito que tenían todas las preguntas que hacían a Jesús los líderes religiosos de su tiempo, que era atraparlo en sus palabras para poder condenarle, decir, tú no eres legítimo, tú no vienes de Dios, hasta poder quizás llevarlo a la muerte. Dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a su mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Era una pregunta necia, era una pregunta tonta, una pregunta que no tiene sentido. Solo querían enredarlo en una discusión religiosa para poder acusarlo de no ser un maestro de Dios. Pero Jesús le respondió, mira lo que Jesús le dice. Eso para nosotros también. Están equivocados por no comprender que las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes no entienden a Dios, no entienden cómo es el poder de Dios. En el 30, porque en la resurrección les explica su error. Ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que le fue dicho por Moisés, por Dios, cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, de Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Al oír eso, las multitudes se miraban de sus enseñanzas. Y nosotros, igual que ellos, ponemos a Dios y las cosas de Dios a nivel nuestro, todo en términos humanos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús dijo a ellos, la acusación de Cristo contra ellos era, ustedes no entienden la palabra de Dios, tampoco no entienden el poder de Dios. Y nuestro problema a veces es parecido. No entendemos el poder de Dios, olvidamos del poder de Dios. ¿Cómo sabemos que lo olvidamos, que no captamos, que no vivimos conscientes del poder de Dios? Para empezar, lo minimizamos a Dios. Y si tú dices, nunca lo minimizaría a Dios, todo lo hacemos, lo tratamos como si fuera nuestro siervo, nuestro criado. Es una dinámica interesante. Nosotros le exigimos, Dios, haz eso para mí, sáname, haz eso, haz el otro, haz lo que yo quiero, necesito un trabajo, necesito eso, arregla eso en mi casa. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar
visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Exigimos que haga nuestra voluntad y nos ponemos mal con Él cuando no la hace. Cuando Él no cumple con lo que nosotros queremos, no podemos defraudados, decepcionados, molestos con Dios cuando Él no hace lo que nosotros queremos. No entendemos el poder de Dios. Imaginamos que podemos hablar de tú a tú con Dios. Por eso le reclamamos a veces. Y yo he leído los Salmos. Yo entiendo. Nosotros debemos poder hablar con Dios de lo que sentimos en nuestro corazón. Pero cuando yo reclamo a Dios, Él muestra de que yo no entiendo bien a Dios, no entiendo bien a su poder. Me pongo como Job. Si recuerdan la historia de Job, me pongo como Job cuando él estaba reclamando a Dios, a su hacedor. Nosotros no entendemos el poder de Dios. Nosotros decidimos a veces que Dios está equivocado. Cuando no estamos de acuerdo con lo que Él pide, nosotros decidimos que Él está equivocado, como Adán y Eva, cuando la serpiente le dijo, no es cierto lo que dijo Dios. Nosotros lo ponemos así también. Nosotros no entendemos el poder de Dios. Sabemos que olvidamos de su poder cuando nos abruma la ansiedad. Cuando vivimos como si Dios no estuviera en control de todo. Cuando nos dominan los temores. Cuando nos preocupamos. Estamos olvidando del gran poder de Dios. Cuando nos molestamos por cómo salen las cosas. Estamos olvidando del poder de quien controla todo. Cuando intentamos forzar y manipular a otras personas, porque se nos olvida del gran poder de Dios. Nosotros pretendemos ser el Dios en nuestro mundo. Y fácilmente se podría decir a nosotros lo que Jesús dijo a ellos. No entienden el poder de Dios. Nosotros necesitamos un alineamiento como las llantas del carro de vez en cuando. Es un alineamiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros necesitamos recordar lo que ya sabemos. No creo que nadie va a salir hoy con algo nuevo, solo recordar lo que se nos olvida. La idea grande para nosotros hoy es esa. Dios es el Rey soberano sobre todo. Él es todopoderoso, tiene todo el poder, Él no conoce límites. Leemos Isaías 40. Empezamos en el verso 12. Hablando de Dios dice así, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. Dios creó todo. Y dice que para Dios, crear las cosas grandes, cuando viajas y ves la montaña, cuando pasas por Colorado y dices, wow, no puedo creer tan grande que es, los cielos, las nubes. Dice, para Dios solo fue a juntar en su mano. No fue nada. Él es grande, Él es poderoso. ¿Quién enseñó, verso 13, al Espíritu del Señor? Lo aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nosotros tenemos que estudiar, pedir consejos, que otro nos diga que si queremos saber algo. Dios sabe todo, es todopoderoso. Y aquí que las naciones, ahora piensen los gentios, solo en un partido grande, ¿cuántas personas hay? Y aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Recuerdas en el verano? Hace tiempo cuando hacía calor y sacabas un cubo de hielo del freezer y por el calor que había caía la gota se derretía en tu mano. Dice, así son las personas, todas las naciones, todas las personas son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. Las personas cuando está comprando en el mercado y pesan la cosa, la especie, digamos, y queda un poco de polvo ahí en la balanza y dice, no es la gran cosa, lo echan ahí, no te cobran por ello, o no te lo dan y no es la gran cosa. Dice, así son las cantidades de personas comparado con Dios en los ojos de Dios. Y aquí que hacen desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para sacrificio.
Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Dios es grande, Dios es poderoso. Seguimos en el 18. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? El artífice prepara la imagen de talla. Ahora está hablando de dioses falsos, de los ídolos que ponemos en el lugar de Dios. Dice, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueve. O sea, es ridículo lo que nosotros ponemos en el lugar de Dios comparado con quién es Dios, en su grandeza, en su poder. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca se les han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, nosotros, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan, torbellino lo lleva como hojarasca. Nosotros estimamos lo que podemos ver. Para nosotros todo es impresionante lo que vemos. Hasta nosotros mismos, las personas, las naciones, los políticos, la tierra, los cielos, todo es grande. Es increíble ir en el espacio y después ver el cohete, la nave regresar, y todo eso nos impresiona. Ella dice, comparado con Dios y para Dios, esas cosas que son increíblemente grandes y impactantes para nosotros son como nada. Dios es enorme, es sumamente poderoso. 25. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el santo. Hay un ejemplo para todo, ¿no? Hey, yo conozco a Felipe, él es como aquel, es como fulano. La casa de fulano es como esa casa allá. Y siempre se puede comparar todo con algo. Y Dios dice, conmigo no se puede. No puede decir él es como, porque no hay nada como él. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó esas cosas. Nos impresiona tanto los cielos y la atmósfera y todos los planetas. Y dice, ok, piensa un nivel más arriba de eso. ¿Quién hizo todo eso? Mucho más impresionante. Él saca y cuenta su ejército. Esas son las estrellas. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es todopoderoso. Él hizo todo. Y eso significa que Él es muchísimo más grande que todo. Él gobierna todo, toda su creación. Él es soberano. Eso significa que Él controla, manda en su creación. Como a veces uno dice, yo mando en mi casa. Y después se van su familia y dice, ¿cree que se manda? Uno piensa que manda. Dios dice, yo mando. En mi mundo, yo mando. Mira Marcos, capítulo 4, verso 35. Aquí vemos eso en la vida real con Jesús. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo Jesús dijo a sus discípulos, Jesús estaba con los 12, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos pensaban que iban a morir, y la mayoría de ellos eran pescadores que habían pasado su vida pescando en ese mar. Entonces, para que ellos dijeran vamos a morir, iban a morir. Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calma, enmudece. Y cesó el viento, hizo gran bonanza,
Y le dijo, ¿por qué están tan amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor. Se decían el uno al otro, ¿quién es ese que aun el viento y el mar le obedecen? Parte de su poder es su soberanía. Él puede hacer todo. Él puede hacer lo que quiere y Él decide poderosamente lo que va a hacer. Hay un verso que resume esa idea. Dice así en Efesios 1, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, está hablando de los que están en Cristo, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que, y mira esa parte, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué ocurre en ese mundo que no es hecho por Dios? Que no es ordenado por Dios. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es todopoderoso, es el Rey soberano sobre todo. Y hay un impacto poderoso en nuestra vida cuando reconocemos y recordamos y contemplamos el gran poder de Dios. Por eso, si estás pensando, yo he leído Isaías 40 antes, yo sé que Dios es poderoso, es el todopoderoso, lo cantamos. Es bueno recordar eso, porque solo contemplarlo tiene un impacto en nuestra vida. Terminamos el capítulo de Isaías 40. Mira el verso 27. El poder de Dios se interactúa con nuestra vida. Mira lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor. De mi Dios pasó mi juicio. Dice, ¿por qué crees? ¿Por qué pretendes que Dios no ve tu vida? ¿Por qué pretendes que tiene que disculparte con otras personas, pero como que Él nada? Que Él no ve, que no toma en cuenta cada cosa que haces. ¿No has sabido, verso 28, no has oído que Dios eterno es el Señor, el cual creyó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso es para cuando no sientes la mano de Dios obrar en tu vida, como acabo de cantar, aunque no pueda ver, está obrando. Dios nunca toma una siesta, Dios nunca está ausente, Él siempre está activamente involucrado en nuestra vida, aunque no lo podamos ver, aunque no sentimos que vemos su mano. Él da fuerza. 29, Él nos da su poder. Mire, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos da su poder por su Espíritu cuando estamos en Cristo, cuando confiamos en Él. El gran poder de Dios, Él da a sus hijos. Y ver el poder de Dios nos cambia radicalmente porque nos pone en nuestro lugar. Yo siento diferente cuando yo pienso como hoy en el gran poder de Dios. Se me quita la soberbia, por lo menos por un instante. Me quita la ansiedad, porque yo sé que yo no tengo que controlar todo. No puedo controlar nada. Y yo vivo y Él hace. Me hace confiar de nuevo. Yo siento más confiado en momentos como este, en este instante, después de leer lo que leímos y ver el poder de Dios. Me hace confiar de nuevo, me quita el temor del hombre. No importa lo que tú pienses de mí. Por un instante siento eso. Después, a veces me vuelve el temor del hombre. A veces me vuelve las preocupaciones y la ansiedad porque se me olvida. Pero en ese instante, después de ver la grandeza de Dios, hay calma, hay paz. No importa tanto lo que pasa y lo que pasará mañana. Ver la grandeza y el poder de Dios alinea nuestra voluntad y nuestra vida con la voluntad del Rey. Nos deja con una pregunta, que es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de todo eso? Si Dios es el Todopoderoso, si es el Rey soberano sobre todo, debemos entregarnos al Rey.
Eso incluye y empieza con una decisión inicial, una decisión al principio. Es hacer lo que inevitablemente la palabra dice que todos haremos. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Tarde o temprano, todos doblaremos rodilla a Jesús y lo reconoceremos como el Señor del universo, todopoderoso que es. O en el día final, en el juicio, o Él nos invita a hacerlo hoy, a decidir que Él será el jefe de nuestra vida, quien manda de ahora en adelante en su palabra, su libro, será nuestra guía, y lo que Él nos va diciendo allí, lo haremos. Es la decisión de uno que quiere tomar la decisión de entregarse al Rey soberano del universo, y hoy puedes tomar esa decisión si nunca la has hecho. Es cuando decides entregar tu vida a Cristo de ahora en adelante, en el momento de arrepentirte y bautizarte. Cuando tomas esa decisión, recibes perdón y recibes el Espíritu de Dios dentro de ti, el gran poder de Dios en ti. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, tengo dos preguntas. No para que contestes ahorita en voz alta, sino para meditar, para analizar. ¿Qué está fuera de obediencia en tu vida? ¿En qué área no estás obedeciendo al Rey soberano? Si Él es el Rey todopoderoso, debemos someternos a Él. Y si yo soy cristiano, si me he entregado a Cristo, si le he dicho, tú vas a ser mi Señor y Salvador, cuando me arrepentí y me bauticé, hoy debería hacer la pregunta, ¿qué hay en mi vida hoy que no está conformado a su voluntad? Y debo cambiarlo, someterme a Él. Y debemos pedir su guía continuamente. Si Él es el Rey todopoderoso, debemos mañana a salir de la casa, estar en el camino, estar en el trabajo, regresar a la casa, estar con la familia, antes de acostarnos, durante el día, en todo momento debemos decir qué quiere que haga, qué quieres que haga. Quiero hacer lo que tú deseas. Y más que hacemos esa pregunta, más nos hará saber su voluntad y más podremos someternos a Él. Y ahora vamos a terminar por celebrar algo que yo puse en mis notas, la gran ironía de la cruz. Porque se me ocurrió que lo que celebramos cuando tomamos pan y jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, en la cruz, Dios guindado en una cruz, siendo asesinado por las mismas personas que Él hizo, que comparado con Él no son nada. Eso es una gran ironía. El Rey Todopoderoso se hizo parte de su creación, puso a un lado su poder y su privilegio, y lo hizo para salvarnos, para traernos a Él. Terminamos hoy con la lectura de Romanos 16. Y al que puede confirmarle según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios Padre, nosotros te damos gracias con reverencia porque tú eres grande. No podemos concebir de tu grandeza, de tu poder. Solo podemos someternos. Y te agradecemos, Dios, porque tú mandaste a tu Hijo a este mundo que tú hiciste, a ser como una de esas personas insignificantes como nosotros, sin dejar de ser Dios. Permitiste que tu creación lo matara. Gracias por su sangre. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a vivir vidas entregadas al Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar mientras que tomamos la comunión.